¿Qué tal, estimados? En el video de hoy vamos a hablar de un impuesto muy interesante que quizás muchos de ustedes no conocían, y es que vamos a hablar sobre el impuesto a las transacciones financieras. Básicamente, para nosotros pagar este impuesto no necesariamente tenemos que ser empresarios o tener muchísimo dinero en el banco, simplemente con realizar ciertos movimientos, que ya lo vamos a ver qué condiciones se tienen que dar para que se pague este impuesto. Entonces nosotros vamos a pagar este impuesto, para la redundancia. Como les vine planteando, no necesariamente tienes que tener muchísimo dinero en el banco, ni tampoco tienes que ser un empresario para pagar este impuesto. Este es un impuesto obligatorio si tú cumples con ciertos requisitos. Por ende, también yo digo que es un impuesto muy curioso, porque a través de este impuesto, valga la redundancia, las entidades, por ejemplo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, más conocido como SUNAT, puede determinar cuánto dinero tú tienes en tu cuenta, cuántos son los movimientos que tú realizas, y por ende también, por decir, por algún ejemplo, te pueda verificar y tenerte una lista de contribuyentes si tú no pagas impuestos, si tú evades impuestos, de dónde obtienes ciertos ingresos si no trabajas, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera SUNAT verifica y puede determinar quiénes tienen mayores ingresos y los movimientos que realizas entre tus cuentas bancarias. Y básicamente eso es la gran importancia del impuesto a las transacciones financieras, que lo vamos a explicar en este video. Bien, en primer lugar vamos a partir explicando de que el impuesto a las transacciones financieras, o más conocido como ITF, es un impuesto que pagas cada vez que realizas operaciones en moneda nacional, es decir, en soles, o en moneda extranjera, es decir, dólares, euros, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ese es un impuesto que tú lo pagas a realizar operaciones bancarias. La tasa de este impuesto actualmente es del 0.005% del valor total de la operación que tú realizas. Y como les vine planteando, este impuesto no tiene como principal objetivo la recaudación de dinero para el Estado. Porque si, por ejemplo, ponemos un ejemplo, ¿no? Si tú realizas un depósito por 2.000 soles en una cuenta bancaria, el banco te cobrará tan solo 10 céntimos por esta operación, que, como les vine planteando, es un impuesto que tiene una tasa del 0.005%, o sea, es una tasa ridícula. Pero sin embargo, el principal objetivo de este impuesto es poder determinar los movimientos bancarios que tú realices dentro de tus ámbitos de movimiento de transacciones financieras. Digamos que los contribuyentes de este impuesto son las personas naturales y jurídicas, es decir, una persona común y corriente puede ser un trabajador de una empresa que emita recibos por honorarios y sea independiente, o quizás puede ser una empresa como tal, una empresa que ya está acogida a un régimen tributario de tercera categoría y que estas tengan cuentas en entidades financieras. Con el único hecho de tener cuentas en entidades financieras, y estuvieras afecto a este impuesto. También tenemos el caso de las personas naturales y jurídicas que realicen pagos, adquieran cheques de gerencia, certificados bancarios, cheques de viajero, ordenen recaudación, cobranza, giros o envío de dinero, etc., como también las empresas del sistema financiero respecto a las operaciones grabadas que realicen por cuenta propia. Digamos que todo lo que acabo de mencionar es un breve resumen en el cual consiste el impuesto a las transacciones financieras. Con esta explicación, digamos que ya tienen una breve noción en qué consiste este impuesto, pero a continuación lo vamos a explicar a una manera mucho más detallada. Vamos a estar viendo las tasas, vamos a ver a partir de qué monto se cobra este impuesto y muchos puntos adicionales que lo vamos a ampliar en este video. Bien, ahora vamos a explicarte de una manera mucho más detallada. En primer lugar, este impuesto de las transacciones financieras grava las siguientes operaciones, como le estaba mencionando, que bien pueden ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Tenemos la acreditación o débito realizados en cualquier modalidad de las cuentas abiertas en las empresas del sistema financiero, es decir, del banco, excepto la acreditación, débito o transferencia entre cuentas de un mismo titular mantenidas en una misma empresa del sistema financiero o entre sus cuentas mantenidas en diferentes empresas del sistema financiero. Esto quiere decir que si tú como empresa realizas cuentas entre tu misma entidad, entonces estuvieras exceptuado de este impuesto, porque digamos que son montos que están girando dentro de la misma empresa, dentro del mismo sistema financiero, hacia tu propio nombre, o sea, no, por ese motivo no se grava este impuesto. Luego tenemos los pagos de la empresa del sistema financiero en los que no se utilicen las cuentas que se refiere o les otorgue. Los mecanismos utilizados para llevarlas a cabo, incluso a través del movimiento de efectivo y su instrumentación jurídica. Como les estaba explicando, también tenemos el caso de las adquisiciones de cheques, de gerencias, certificados bancarios, cheques de viajero y otros instrumentos financieros creados o por crearse,
en los que no se utilicen las cuentas que se refiere al primer punto que ya lo hablamos previamente, el cual básicamente sería las cuentas del sistema financiero, es decir, otros puntos adicionales. También tenemos las entregas del mandate o comitente del dinero recaudado o cobrado en su nombre, así como las operaciones de pago o entrega de dinero a favor de terceros realizados con cargo en dichos montos. Todo ello efectuado en la empresa del sistema financiero, es decir, los bancos. Por otro lado, como le está mencionando, ciertas personas o entidades que están afectos a este impuesto, también habrá ciertas excepciones. Tenemos el caso de, por ejemplo, las empresas del sistema financiero y de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público. Las administraciones tributarias, por los conceptos que recaudan en cumplimiento de sus funciones, están incluidos los pagos recibidos por los martilleros públicos a consecuencia de remates en cargos por las administradoras tributarias. Otro punto muy importante a recalcar que también quedan exceptuadas serían las obligaciones de pago, incluyendo el pago de remuneraciones que realizan las empresas hacia los trabajadores, o la entrega o devolución mutuos de dinero que se cumplan en un distrito en el que no existe agencia o sucursal de una empresa del sistema financiero. Bien, ahora vamos a hablar referente de la alicuota, o más conocido como cuota. Bien, referente a la cuota de la tasa del impuesto a las transacciones financieras, como le estaba planteando al principio del video, es del 0.005%. Eso sería a partir del 1 de enero del 2010. Y como datos curiosos te estaré mostrando una tabla en la cual se muestra la variación de estas tasas a lo largo del tiempo. Cabe recalcar que este impuesto se creó en el año 2004. Esperemos que el día que estés viendo este video siga manteniéndose esa tasa. De cualquier otra forma, lo único que puedes hacer es buscar la tasa actual del impuesto de las transacciones financieras y ya estuvieras al tanto de toda la explicación. Por otro lado, la parte teórica que les estoy explicando en este video seguiría siendo vigente con el transcurrir del tiempo. Lo único que puede variar sería la tasa, porque eso nos ha demostrado la historia en estos pocos años, que a lo largo de todo este tiempo ha ido variando. Entonces lo único que puede cambiar sería la tasa, pero la explicación teórica referente a este impuesto sigue siendo la misma. Como le estaba planteando, mediante este impuesto se establecen además los medios de pago que se deben utilizar para luchar contra la evasión y lograr una formalización de la economía, porque a través de esos medios se deja una huella o un trazo de cada operación. Como le estaba planteando, como es un cierto porcentaje de una transacción que se va a realizar, entonces, por decir, si son 10 céntimos, entonces, ¿qué le demuestras? Que se ha realizado una operación por 2.000 soles, una transferencia. Entonces, de esa manera, ellos tienen toda esta información que les sirve como una huella o como un trazo de cada operación que se realiza, ya sean las empresas o las personas a través del sistema bancario, y que el Estado puede ejercer su control respecto al origen y al destino de las transacciones económicas que se realizan en todo el país. En pocas palabras, digamos, como le estaba mencionando al principio del video, este impuesto no tiene como fin recaudar ingresos para el Estado, porque en realidad es un ingreso mínimo, es un ingreso absurdo, por así decirlo. Sin embargo, este impuesto, como le estaba planteando, tiene como objetivo determinar los movimientos bancarios que realizan las personas o las empresas. Ahora, referente al monto que se debe utilizar, el monto mínimo para que se aplique este impuesto, digamos que serían los 2.000 soles o los 500 dólares americanos. Y bien, estimados, y con eso también estuviéramos finalizando este video, una explicación sencilla e interesante sobre el impuesto de las transacciones financieras. Es un impuesto muy interesante, como les vine planteando, ya que de esa manera el Estado tiene control y supervisión sobre todos nuestros movimientos bancarios que nosotros realizamos. Y digamos que acá no se excluye si eres una empresa, si eres una persona natural, es decir, una persona simple que no tiene negocio, solamente se dedica a trabajar. Entonces nadie se excluye de este impuesto, siempre y cuando superes los 2.000 soles o los 500 dólares. De esa manera el SUNAT o alguna entidad puede determinar tus movimientos que tú vas realizando. Y de esa manera también me estuviera despidiendo. Muchas gracias por haber visto este video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y de suscribirte al canal si es primera vez que ves uno de mis contenidos. En este canal hablamos sobre temas contables y administrativos. De antemano, muchas gracias por haber visto este video nuevamente y conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.